Bueno, se me cortó el video anterior que te estaba hablando de las nulidades y habíamos hablado de nulidades genéricas, de nulidades específicas y vamos a hablar de nulidades relativas y absolutas. Nulidades absolutas. Hay un interés público indisponible que está comprometido en la observancia de la forma, en las nulidades absolutas. La forma te protege la vigencia en el proceso de derechos y garantías constitucionales. Reviste especial importancia en sede penal, aunque también las hay en sede civil. Por ejemplo, que no intervenga el Ministerio Popular en juicios donde estén en juego los derechos de los incapaces. Bueno, las nulidades absolutas tienen los siguientes caracteres. Se declaran de oficio. En cualquier estado o grado del proceso que se detecten se van a declarar de oficio las nulidades absolutas. No se pueden subsanar. No pueden ser consentidas ni expresa ni tácitamente. No la puede peticionar que se dicte quien dio lugar a la nulidad. Y la nulidad tiene que haber producido un perjuicio. Agravátelo eso. No hay nulidad sin perjuicio. Si la nulidad no le produjo perjuicio a nadie, no hay nulidad. Y después tenemos las nulidades relativas, que son nulidades relativas declarables a pedido de oficio o a pedido de parte. Las nulidades relativas, que son las que no son absolutas, por definición enfrentada, tenemos que hablar que existen nulidades relativas declarables de oficio, ¿sí? Donde hay un vicio que afecta el interés público, pero que es disponible por la naturaleza de los intereses en juego, por ejemplo, patrimoniales. Si es un interés patrimonial, la verdad que no es una cuestión que esté vinculada a las garantías constitucionales, entonces es relativa. ¿Sí? El juez la puede declarar sin necesidad de petición de parte, pero el vicio puede ser subsanado por consentimiento de los interesados que se pongan de acuerdo y entonces no se declara la nulidad. Y después tenés nulidades relativas declarables a petición de parte. ¿Sí? La declaración de nulidad solo es procedente en la medida que la parte afectada, la parte agraviada, solicite esa sanción de declaración de nulidad. Dice la ley de Córdoba que la nulidad se declarará a petición de parte, quien al promover el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido, del que derivare el interés en obtener la declaración, o mencionar la defensa que no ha podido oponer. Vos tenés que acreditar que sufriste un perjuicio o que hubo un derecho que no pudiste ejercer por esa nulidad que estás atacando. Si no, no tiene sentido declarar la nulidad por la nulidad misma. El incidente debe ser promovido entre los 5 días de conocido el acto viciado. Ahí tenés un plazo. Transcurrido dicho plazo, se entiende que la parte consintió la declaración de nulidad. No se admite el pedido de nulidad cuando ha transcurrido el plazo de los 5 días, este pedido de nulidad fuera manifiestamente improcedente, el que pide la nulidad fue el que dio lugar a la nulidad, entonces no se admite, cuando no concurran los requisitos exigidos por el artículo que consisten en la existencia del vicio en alguno de los elementos del acto procesal, demostración de interés jurídico en la invalidación del acto, existencia de agravio, mencionando cuáles son las defensas que no pudo poner por esa nulidad, y que la nulidad no sea imputable a quien la pide. No puedo pedir una nulidad si se me atribuye a mí el haberla ocasionado. ¿Cuáles son las formas para alegar una nulidad? A través de un incidente. El incidente es la vía adecuada para plantear una nulidad. También tenemos el recurso, ¿sí? El recurso de casación te absorbe el pedido de declaración de nulidad. Cuando vos metes una casación, indudablemente estás hablando de nulidad de algo, nulidad de la sentencia por vicio de forma o procedimiento. Entonces, incidente, recurso. También tenemos la excepción de nulidad, la acción de nulidad. La excepción de nulidad la prevé el Código Procesal de la Nación como una excepción en el juicio ejecutivo. La acción de nulidad es una vía autónoma, ¿sí? Tendiente a obtener la nulidad total o parcial de un proceso. Entonces, las vías incidente, recurso, una excepción de nulidad y una acción autónoma de nulidad. ¿Cuáles son los efectos
La nulidad de un acto importa la nulidad de aquellos actos que sean dependientes, que sean consecuencia directa de ese acto anulado. Vamos a otro tema importante, que es la teoría general de la prueba judicial. Pasamos a un tema totalmente diferente, vamos a hablar de la prueba. Bien, la prueba es la acción y efecto de probar. Probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. La prueba es lo que te hace ganar los procesos, generalmente. La prueba judicial es todo medio que sirve para conocer una cosa o hecho, ¿sí? La totalidad de los medios que puedan servir de conducto para formar el conocimiento que va a tener el juez sobre la cuestión planteada en el proceso. ¿Sí? Es para la prueba es lo que le llevamos al juez para tratar de convencerlo, formar su convencimiento acerca de la certeza de los hechos investigados. Probar es la actividad que realizan las partes para traer a este proceso las razones que sustenten sus respectivas pretensiones. Acá vamos a ver varios conceptos que son fundamentales, son importantes de entender. Medios de prueba, elemento de prueba, órgano de prueba y objeto de prueba. Son distintos y obviamente están íntimamente vinculados. Ahí te voy a tratar de precisar lo que necesitas saber muy puntual de cada uno de ellos. Medio de prueba, elemento de prueba, órgano de prueba y objeto de prueba. Medio de prueba son las vías, los caminos que establece la ley procesal para introducir válidamente en el proceso los elementos de prueba. Por ejemplo, prueba testimonial, prueba pericial. Los medios de prueba pueden ser directos o indirectos, que directos son cuando son percibidos directamente por el juez, como un reconocimiento de lugares, el juez se desplaza, o medios indirectos, que son medios que el juez recibe la prueba a través de terceros, como el caso de prueba de peritos o testigos. También los medios de prueba los podemos clasificar por la forma en escritos u orales actuados. Escritos son documentos, orales actuados son testimoniales. Por la estructura en personales o materiales. Personales son testigos que se reciben, materiales, documentos. Por la función en representativos históricos o no representativos o críticos. Por ejemplo, representativos o históricos son los testigos, que son los que rememoran hechos pasados y que han percibido por sus sentidos. Los representativos, por ejemplo, cuando el juez va al lugar de los hechos y conoce dónde fue que sucedió y se representa cómo fue que se realizó. Entonces, acá hemos visto medios de prueba, vías o caminos que establece la ley procesal para introducir elementos de prueba. ¿Y cuáles son los elementos de prueba? Son todo dato que se obtiene del medio de prueba que, introducido en el proceso, provoca conocimiento sobre algún hecho para su posterior valoración por el juez. Por ejemplo, los dichos de un testigo, el informe pericial. Estos son los elementos de prueba. Y después tenés el órgano de prueba, que es la persona que tiene la prueba, el perito, el testigo. Órgano de prueba es la persona, o el documento, o el sujeto productor del elemento de prueba que lo contiene y lo trae al proceso. El testigo es el órgano de prueba. ¿Sí? El elemento de prueba es lo que el testigo dice. El medio de prueba, ¿cómo lo introducimos? Que es la prueba testimonial. ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Y cuál es el objeto de prueba? El otro concepto que dijimos, el cuarto. Es todo lo que puede ser probado en cuanto puede ser reconstruido históricamente en el proceso. Entonces, objeto de prueba, vuelvo, es todo lo que puede ser probado en cuanto puede ser reconstruido históricamente en el proceso. El objeto de prueba puede ser todo aquello que, siendo de interés para el proceso, puede ser susceptible de demostración histórica y no simplemente lógica. Son hechos pasados, presentes y también futuros, o sea, sensaciones sobre cosas que pueden suceder, lógicamente. Y ahora vamos a pasar a otro punto de la prueba, que son los principios de prueba, principios que orientan la aplicación de la prueba, que son varios, son 14 creo, 14. Entonces te lo voy a enumerar, vemos de qué se trata cada uno y te los vuelvo a enumerar. Principio de eficacia jurídica, de la unidad de la prueba, de la comunidad de la prueba, del interés público de la función de la prueba, de lealtad y probidad o veracidad de la prueba, de contradicción de la prueba, de publicidad de la prueba,
principio de legitimación de la prueba, principio de preclusión de la prueba, de libertad de prueba, de pertinencia, idoneidad y utilidad de prueba, de la carga de la prueba, principio de inmediación y principio de favor probationes. Veamos de qué se trata cada uno. Muy cortito. ¿Cuáles son los principios que rigen la producción de la prueba? Principio de eficacia jurídica. Dice que si la prueba es necesaria para el proceso, en consecuencia debe tener eficacia jurídica, de modo que le lleve al juez el conocimiento real de los hechos en que se funda la pretensión del actor. La prueba debe tener eficacia jurídica. 2. Principio de unidad de la prueba. Toda la prueba producida forma una unidad, de modo que, analizada por el juez, la tiene que analizar individualmente, la va a analizar, la va a ver, pero la tiene que analizar en su sentencia como una unidad, para de esa manera salvar las contradicciones que existan entre algunas pruebas y ver las concordancias. El juez analiza el todo. Principio de comunidad de la prueba, ¿sí? Y esto tiene que ver con la inadmisibilidad de renunciar o desistir de prueba que ya ha sido practicada. Como ya lo vimos antes, yo no puedo ofrecer una prueba y porque no me convino el resultado, después desistirla. Quien aporta una prueba para el proceso tiene que aceptar el resultado, le sea beneficioso o perjudicial. Principio de interés público de la función de la prueba. Existe un interés público y no solo privado en la función que desempeñan las pruebas en el proceso, a pesar que cada parte persigue su propio beneficio. Y esto es por las consecuencias jurídicas que una eventual sentencia puede significar. Una sentencia termina siendo un acto público que muchas veces, si bien afecta a las partes, también puede afectar a terceros. Entonces existe un interés público de la función de la prueba. Principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. Si la prueba tiene, como dijimos, unidad y tiene una función de interés general, no debe utilizarse para deformar u ocultar la realidad con el fin de inducir al juez a un engaño, sino que la prueba tiene que utilizarse con lealtad, con probidad o veracidad. No podemos llevarle prueba falsa al juez. Principio de contradicción de la prueba. ¿Te acordás de la contradicción? Las dos partes enfrentadas que las dos pueden discutir sobre lo mismo. La parte contra quien se ofrece una prueba tiene que gozar de la oportunidad procesal para conocer de esa prueba y poderla discutir, ¿sí? Y ahí está incluido su derecho de ofrecer y evacuar la respectiva contraprueba. Principio de publicidad de la prueba. Las partes tienen que conocerla a las pruebas y deben intervenir en la producción de la misma. Tienen que estar presentes cuando declara el testigo o tienen que haber podido estar presentes mediante la respectiva citación. Principio de legitimación para la prueba quiere decir que la prueba debe provenir de un sujeto legitimado para solicitarla, o sea, de las partes o el juez. No puede venir alguien de afuera a proponer prueba. Principio de preclusión de la prueba. Esto implica que la prueba se tiene que producir en la etapa procesal prevista para la producción de prueba, a fin de que se evite que se sorprenda a las partes con una prueba de último momento. ¿Sí? La prueba se produce cuando se tiene que producir, no a unos días de dictar sentencia, obviamente. Principio de libertad de prueba. Todo puede ser probado y por cualquier medio. Dicho esto, hay ciertas cosas que la ley no permite investigar o que resultan inútiles investigar porque existen presunciones que hacen innecesaria su prueba. Si ya se presume que es así, no lo vamos a probar. Hay ciertas cosas que está prohibido probar. Si no me equivoco, era el embarazo de la mujer que te presenta un certificado de embarazo. No te vas a inmiscuir en revisarla si te están presentando un certificado. Principio de carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga, la mochila de la prueba? ¿Quién tiene que probar? El que afirma un hecho tiene que probarlo. El que afirma un hecho tiene que probar el hecho. Acá no lo dice, pero existe una cuestión que se llama carga dinámica de la prueba. Por las dudas que te lo vayan a preguntar, es todo un tema importante. Se dice, está bien, quien afirma un hecho lo tiene que probar. Pero si hay una de las dos partes que está en mejores condiciones de probarlo, bueno, que lo pruebe esa parte, por más que no sea la que lo haya afirmado. Por ejemplo, esto se utiliza muchísimo en los casos de mala praxis médica, que los hospitales son los que tienen toda la prueba porque son donde se operó, donde se murió la persona, donde tienen la historia clínica guardada, que tiene toda la prueba de lo que se hizo y lo que no se hizo. Entonces vos estás afuera, querés demandar y no tenés nada de prueba, es el hospital el que tiene toda la prueba.
Entonces vos decís, bueno, está bien, yo afirmo que se hizo esto, pero bueno, son ellos los que tienen la historia clínica, que la incorporen al proceso, que el hospital, en virtud de la carga dinámica de la prueba, siendo que no tendría que probar nada, en virtud de este principio de carga dinámica de la prueba, se encuentra en mejores condiciones de probar algunas cosas, entonces se puede llegar a invertir esta carga de la prueba. Pero tenerlo como un concepto nada más. En principio, el que afirma un hecho es el que tiene que probarlo. Después tenemos el principio de inmediación. ¿Te acordás de la inmediación? Que el juez tiene que estar con la prueba, con las partes, que es fundamental que el juez tenga inmediación. Bueno, inmediación significa contacto directo entre juez, parte y órgano de prueba. Esto influye en la mejor calidad de recepción de la prueba. Contribuye a la autenticidad, a la seriedad, la pertinencia y validez de la prueba. La inmediación supone que el juez desempeñe un papel activo en la conducción de la prueba. Y finalmente tenemos el principio del favor probationes. ¿Y qué quiere decir esto? Fácil, que se favorece la prueba. Favor probationes. Esta regla postula que en caso de dudas o dificultades probatorias tiene que estarse a favor de la admisibilidad, de la conducencia o eficacia de la prueba, flexibilizando el criterio que gobierna el régimen de admisibilidad y eficacia de prueba indiciaria. Entonces, de todo esto que hemos visto, tenemos principios de eficacia jurídica, de unidad de la prueba, de comunidad de la prueba, de interés público de la función de la prueba, de lealtad y probidad o veracidad de la prueba, de contradicción, de publicidad, de legitimación, de preclusión, de libertad, de pertinencia, idoneidad y utilidad, de carga de la prueba, de inmediación y del favor probationes. Vamos a pasar a admisibilidad y eficacia de la prueba. Admisibilidad, prueba admisible. Veamos. Vamos a hablar acá de un concepto que es la prueba trasladada. ¿Qué es la prueba trasladada? Es cuando vos trasladás prueba de otro proceso a este proceso para tratar de hacerla valer. Si ya se produjo allá, la traslado, saco copia certificada y la traigo para acá. Bien, la prueba trasladada es la vía procesal que permite incorporar en un proceso medios y fuentes de prueba que han sido producidos en otro para hacerlos valer en este último. O sea que se traslada la prueba de un proceso a otro para su valoración. En todos los casos se puede, y en principio sí, acá no te menciona nada, pero la verdad que hay cuestiones como por ejemplo las pericias, cuando se han llevado a cabo pericias en una causa que tienen determinados requisitos para poderse incorporar en otros expedientes. Que bueno, no te lo menciona, así que no lo vamos a ver. La prueba trasladada, traes prueba de otro proceso, por ejemplo, allá hay una testimonial que interesa para esta causa y bueno, no lo cito, no al testigo, sino que le pido al secretario que certifique la testimonial aquella, la traigo y se la incorporo al juez en este. Otro tema que vamos a ver acá es la prueba ilícita. Claramente la prueba ilícita no se puede incorporar al proceso, ¿sí? Y por prueba ilícita tenemos que hablar de prueba que está prohibida, hay cosas que no se pueden probar, prueba ilegalmente obtenida una grabación de personas que no han prestado su consentimiento, prueba ilegalmente obtenida, prueba inconstitucional, nula, viciada, toda esa prueba ilegal. El quitarle validez a pruebas que están manchadas de ilicitud, sin duda alguna civiliza a la justicia. No se puede aceptar que la lucha procesal sea una guerra en la cual el fin justifique los medios, de manera que se pueda recurrir a las peores atrocidades para traer al proceso algunas cuestiones que hagan llegar a la verdad, siendo que esas pruebas fueron ilegalmente obtenidas. Prueba ilícita es la que se produce violando las formas legales permitidas, que se transgreden las reglas procesales y se violan derechos fundamentales de las partes, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora otra cosa, el procedimiento probatorio. Procedimiento probatorio, ¿cómo se prueba? ¿En qué momento se prueba? ¿Qué es el procedimiento probatorio? Bueno, es fácil, es la actividad que hacen las partes, los sujetos procesales, las partes, en el proceso encaminado a incorporar los elementos de prueba. Y tenemos 3 etapas. 1. Introductivo o práctico. 2. No, perdón. Sí, son 3. Diligenciamiento de la prueba. Y 3. Momento valorativo. Vamos a ver cada uno de ellos.
donde son actos que cumplen los sujetos del proceso que persiguen el ingreso de los elementos probatorios y que está integrada esta parte introductiva por el ofrecimiento de la prueba y la admisión de la prueba por el juez. Todavía no se produce, se ofrece y se admite, que es un control formal que hace el juez. O sea, esta prueba es legal, está bien, es pertinente, hay hechos controvertidos, ok, produzcanla. Primera etapa. Segunda etapa es el diligenciamiento precisamente de esta prueba, cuando se produce, ¿sí? Comprende los actos de recepción que hacen las partes y el tribunal según los procedimientos previstos por la ley y de acuerdo a la prueba de que se trate. ¿Cuál es la característica principal? Es que es una actividad tendiente a acreditar elementos fácticos necesarios para eventualmente llegar a una sentencia. Y una tercera etapa, ¿sí? Dijimos que la primera es la introducción, segundo el diligenciamiento, tercera etapa el momento valorativo, ¿sí? Es el análisis crítico e integral de todos los elementos probatorios obtenidos. Y uno diría que solo lo hace el juez. No, hay dos etapas. Primero lo hacen las partes y después lo hace el juez. ¿Y cómo lo hacen las partes? En la primera etapa a través de los alegatos. Cada una de las partes presenta sus alegatos, ¿sí? Que es la valoración que hace cada parte de las pruebas, de lo que se probó, de la prueba reunida y de lo que no probó el otro. Cada una de las partes lo hace. Y después sí, se agregan los alegatos, pasa el expediente para dictar sentencia y es el juez el que resuelve con una sentencia de acuerdo al análisis de toda la prueba producida en el proceso. Vamos a pasar a otro tema que habla de la verdad jurídica objetiva. ¿Y qué se pretende llegar a cada proceso? ¿A qué tipo de verdad pretendemos llegar con cada proceso? Y acá tenemos que hacer una diferenciación importante entre el proceso civil y el proceso penal. El proceso penal busca la verdad real, histórica de lo que sucedió. Ahora, el proceso civil no. Y lo vamos a ver. En el proceso penal lo que se busca es la verdad material o histórica de lo que pasó, la verdad real. En tanto que en el proceso civil, como el hecho queda fijado conforme a lo que las partes quieren, ¿sí? Se excluye la averiguación de la verdad, ¿sí? Lo que se busca es una verdad formal, una resolución formal de lo que las partes le trajeron a conocimiento al juez. Vamos a pasar ahora a ver cuáles son los sistemas de valoración de la prueba. Ya de esto hemos hablado bastante antes, así que te van a resultar conceptos claros. Son tres: el sistema de la prueba legal, el de la íntima convicción y el de la sana crítica racional, el más copado. Bien, bueno, vamos a ver esto. ¿Para qué se valora la prueba? Esto es un sistema de valoración. ¿Para qué valoramos la prueba? Para determinar cuál es para reconstruir el acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso, ¿sí? Vamos a ver la prueba legal, el primero de los tres. El sistema de la prueba legal o prueba tasada previamente por la ley está hoy abandonado, ¿sí? No se utiliza. Este sistema decía a determinada prueba le daba valor absoluto y decía, bueno, juez, no importa qué pensés vos, no importa que se haya probado, si existe esta prueba, listo, está decidida la sentencia. Bueno, en este sistema es la ley la que prefija la eficacia de cada prueba, le da determinado valor a cada una de las pruebas. Dice bajo qué condiciones el juez se tiene que dar por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia, aunque íntimamente no lo esté. Y a la inversa, le dice al juez en qué caso no puede darse por convencido cuando íntimamente lo esté. Te das cuenta que es un sistema que no sirve. Que por ejemplo es un sistema antiguo, se utilizaba antes, que hablaba de en caso de confesión. En caso de confesión se termina el proceso y no es así. Pero si el juez está viendo que la persona confesó y la persona no cometió el delito, y no podés condenar, ¿sí? Bien, entonces no es el sistema más apropiado, ¿sí? Vamos a ver ahora el de la íntima convicción o libre apreciación, que también hemos hablado antes, que es el sistema de valoración de los jurados, que no tienen que explicar su fundamentación, no tienen que explicar cómo llegaron al veredicto de culpabilidad o inocencia. Íntima convicción, de lo que yo estoy íntimamente convencido es esto y no le explico a nadie por qué. En eso consiste. En este sistema de la íntima convicción no hay una regla alguna para apreciar las pruebas. Los jueces son libres de convencerse, según su íntimo parecer, sobre la existencia e inexistencia de los hechos de la causa, valorando aquellas según su leal saber y entender, ¿sí? En estos casos hay una inexistencia de la
obligación de explicar los fundamentos de las decisiones jurisdiccionales. Hay un acto de confianza en el buen sentido del juez. Este sistema propio de los jurados populares tiene un gran defecto, que es el que estamos marcando, que no exige la motivación del fallo, no exige la fundamentación, no hay que explicar nada. Entonces genera el peligro de una arbitrariedad incontrolable y por ende de posibles injusticias. Ahora finalmente tenemos el tercer modo de valoración de la prueba, que es el de la sana crítica racional, que es el más utilizado y el que se le exige a los jueces. Este modo de valorar la prueba de la sana crítica racional o libre convicción, no te confundas con el anterior que es íntima convicción o libre apreciación. Este es sana crítica racional o libre convicción. Al igual que el anterior, establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero te exige, a diferencia de aquel, que las conclusiones a las que se va a llegar sean el fruto razonado de las pruebas existentes en el expediente. ¿Sí? Se tiene que valorar la eficacia de la prueba con total libertad, pero respetando los principios de la recta razón, ¿sí? O sea, de la lógica, constituida por las leyes fundamentales y principios fundamentales de la lógica, que ya te había mencionado un par. O sea, la lógica, los principios incontrastables, los indiscutidos de las ciencias, no solo de la psicología, de las ciencias, lógica, ciencias, y la experiencia común del juez, constituida por los conocimientos vulgares e indiscutibles también por su raíz científica. Por ejemplo, la inercia, la gravedad, ¿sí? Bueno, la lógica juega un papel trascendental a través de sus principios en las resoluciones razonadas de los jueces en el sistema de la sana crítica racional. Por ejemplo, se utiliza el principio de contradicción, que dice que dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos verdaderos. Por darte un ejemplo, una de las reglas de la lógica. Otra regla de la lógica se llama principio de tercero excluido. Ese principio era de contradicción, el anterior. El principio de tercero excluido, que dice que dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos si se ha descartado la existencia de un tercero. Y así, reglas de la lógica. Entonces, este es el sistema de la sana crítica racional imperante hoy en día para resolver, que tiene que ser una decisión fruto del razonamiento de toda la prueba existente en la causa a través de estas reglas de la lógica, del uso de las ciencias, de la experiencia común, y se llega a una sentencia valorada, de modo que la persona que se ve afectada por esa sentencia, tanto el que ganó como el que perdió, sepan cuáles son los fundamentos y puedan o no recurrirla, porque ahí van a tener cómo llegó el juez a ese razonamiento. Vemos ahora un temita que recién tocamos, importante, que es la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar? ¿Quién tiene la carga, la obligación de probar? La carga, no es una obligación, la carga. ¿Te acordás que hablamos de cargas? Que si es algo que vos podés hacer y que te conviene hacer, pero que si no haces, no tenés una sanción, pero sí una consecuencia negativa. Bueno, ¿quién tiene la que sería en definitiva dar por no probado el hecho que alegaste? Si no llegas a cumplir con la carga de la prueba. Vamos a ver quién tiene la carga de la prueba en el proceso civil, en el laboral y en el familiar. En el proceso civil ya dijimos que es eminentemente dispositivo. Ahí lo vamos a ver bien. Bien, como te decía, el proceso civil es eminentemente dispositivo. Entonces las reglas de la carga de la prueba son reglas para que las partes prueben los hechos, para que demuestren la verdad de lo que han afirmado en la demanda o en la contestación, ¿sí? Carga de la prueba es una conducta que se le impone a uno o ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos alegados. Como te decía, la carga de la prueba es una carga procesal y como toda carga procesal es un imperativo del propio interés, o sea, una circunstancia de riesgo. Quien omite probar, ¿sí?, no es pasible de sanción alguna, simplemente queda expuesto a la existencia de una sentencia desfavorable, es lo que te decía. Es una carga. Vos no cumplís, no va a haber sanción, solo que te quedas expuesto a una resolución desfavorable. Y también la carga de la prueba sirve como regla para el juez. ¿Por qué? Porque implica cómo debe resolver el juez cuando no existe la prueba de los hechos sobre las cuales va a basarse la decisión. El juez mira, tiene que decidir sobre una cuestión. Nadie lo probó esa cuestión. Y ahí se fija, ¿quién lo tenía que probar? ¿Lo tenía que probar el actor? Bueno, entonces voy a fallar a favor del demandado porque el actor no lo probó. Eso.
una regla para el juzgador. ¿Cuáles son las reglas de la carga de la prueba? ¿Quién tiene que probar qué cosa? Bueno, al respecto vamos a ver cómo era la concepción clásica, histórica, la que siempre se manejó, y una reformulación que ha habido en los últimos tiempos que tiene que ver con algo que te expliqué recién de la carga dinámica de la prueba. ¿Cuál es la concepción clásica? ¿Cuál domina básicamente todo, salvo ahora que hay una corriente que estaría reformulándose? Bueno, la concepción clásica sobre la carga de la prueba indica: las reglas sobre la carga de la prueba determinan cómo se distribuye entre las partes la actividad consistente en probar los hechos controvertidos que forman materia del litigio. Tenemos tres clases de hechos: los constitutivos, los impeditivos y los extintivos para probar. ¿Sí? Entonces las reglas son las siguientes. 3. Al actor le incumbe probar los hechos constitutivos de su pretensión. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el actor tiene que probar la existencia de dicho contrato, la cosa vendida, el precio, hechos constitutivos, hechos que afirma. Lo tiene que probar el actor. Los hechos impeditivos, como reglas, los tiene que probar el demandado. La carga de la prueba de los hechos impeditivos, el demandado. Siguiendo el ejemplo de la compraventa, si alega que hay un vicio en el consentimiento cuando se firmó ese contrato o que había incapacidad de una de las partes, lo tiene que probar el demandado. ¿Sí? Y tercero, los hechos extintivos también los tiene que probar el demandado. ¿Cuáles serían? Hechos que se extinguieron la relación, que se pagó, por ejemplo. Que existió el pago, bueno, que lo pruebe el demandado. Entonces, recapitulando, los hechos constitutivos del actor, los hechos impeditivos y los extintivos el demandado. Cada parte va a soportar la carga de la prueba de los hechos a las que les atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. ¿Sí? La legislación en Córdoba no incluye reglas generales que fijen pautas de distribución de la responsabilidad para probar, salvo en lo que es el juicio ejecutivo, que dice que el demandado tiene que probar las excepciones, lógicamente. Sí, en la Nación, en el Código de la Nación, habla que cada una de las partes tiene que probar el presupuesto de hecho de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Te decía que ahí ya vimos esta parte que es la clásica, pero hay una reformulación. Modernamente se ha ido desarrollando, tanto en doctrina como en jurisprudencia, un movimiento de cambio que tiende a atenuar en el proceso civil el perfil dispositivo, por otro un poco más publicístico o inquisitivo, dándole al juez un rol más activo o protagónico en el proceso. Así, de esta manera surgió lo que se llama la teoría de la carga probatoria dinámica, que la regla de distribución dice que la carga para acreditar determinado hecho va a recaer en el litigante que esté en mejores condiciones de probarlo o de producir esa prueba. ¿Sí? Encuentra su máxima expresión en casos en donde la prueba resulta inaccesible para una de las partes. Por ejemplo, supongamos al actor en un caso de mala praxis médica, acá se le va a imponer la carga probatoria al hospital, que tiene toda la prueba en su poder, la historia clínica, tiene todo, está en mejores condiciones de probar. Entonces, cuestiones de lógica, de justicia y de igualdad de partes hacen que la carga de la prueba en este caso sea dinámica, se desplace hacia el demandado, que sería el hospital. No debemos confundir esto con inversión de carga de la prueba, ¿sí? No se invierte la carga de la prueba, sino que se desplaza por estas cuestiones que te vengo diciendo. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que no hay una norma que lo fije, no hay normas precisas, todavía no ha sido regulado. Entonces no hay seguridad jurídica para el justiciable que le diga cuándo y cómo el juzgador va a disponer que existe esta regla de carga dinámica de la prueba y que tenga que probar uno u otro. ¿Sí? Vamos a ver la responsabilidad probatoria en el proceso penal. ¿Quién tiene que probar en el proceso penal? ¿Sí? Y en nuestro sistema penal, las doctrinas que venimos viendo son inaplicables, no se aplican. ¿Por qué? Porque el estado de inocencia que goza el imputado impide que se obligue al imputado a producir prueba acerca de ese estado de inocencia, y mucho menos sobre su culpabilidad. El imputado nada tiene que probar, es el Ministerio Público el que tiene el deber de probar. ¿Sí? El Ministerio Público tiene el deber. El imputado puede probar si hace a su defensa, y puede no hacerlo y quedarse quieto y no va a pasar nada. Y muchas veces así lo hacen. Es el Ministerio Público el que tiene la responsabilidad por imperio de la ley de probar.
incluso cuando pasás a juicio en la parte penal, el juez no tiene que probar nada, no se tiene ni que meter en la prueba. Acordate que es el tercero imparcial mirando acá como el Ministerio Público y la defensa con su teoría del caso se enfrentan. El juez ni siquiera pregunta cuando hay testigos, salvo algunas cuestiones aclaratorias, ni siquiera se mete.